Yo lo que les decía, una vez que ustedes saben la fórmula, después fíjense que es hacer pasaje de términos. Puede ser que en el ejercicio ustedes tengan, en vez de como incógnita la velocidad de circulación, por ahí puede ser m, ¿sí? Después van jugando con la incógnita que despejan. Yo acá despejé en función de velocidad de circulación porque era el concepto que les quería explicar, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esos 20? ¿Sí? Después lo que dice esta teoría es que y la cantidad de dinero, o sea, las monedas y billetes en circulación van a variar en la proporción que varíe el nivel general de precios, ¿sí? Entonces yo lo que les decía es que supongamos que ustedes tienen en el examen un ejercicio con datos. Entonces, inciso A, calcule la velocidad de circulación. Y en el inciso B vamos a suponer que les dice, se estima que para el próximo periodo el nivel general de precios aumente en un 10%, ¿sí? ¿Qué sucederá? ¿Qué cree que sucederá con la cantidad de dinero en esta economía en el próximo periodo? Entonces, por teoría cuantitativa, ustedes lo que tienen que responder es que si el nivel general de precios aumenta un 10%, la cantidad de dinero seguramente en el próximo periodo va a aumentar también un 10%, ¿sí? Porque en general la velocidad de circulación y el I o la Q se consideran estables, ¿sí? Es lo que expresa esta teoría, ¿sí? Entonces, justificándose en esta teoría, ustedes ya no tienen que hacer ninguna cuenta. Si les dice que el nivel general de precios va a subir un 4%, M va a subir un 4%. P va a bajar un 2%, M va a bajar un 2%, ¿sí? Porque es lo que postula esta teoría. ¿Entendió? Claro, igual aparte, profe, si lo pensás, es que si todos los precios aumentan un 10%, vos vas a necesitar un 10% más de billetes en circulación para poder abastecer. Tal cual, porque se considera que más o menos, o sea, que la velocidad es estable y demás. Entonces tiene lógica, digamos, esto que plantea esta teoría económica. Profe, Sí, también ahí entonces podemos despejar para encontrar M, digo, pasamos B para el otro lado dividiendo. tal cual. Vamos a suponer que nosotros acá no tuviéramos m, es un dato que no tenemos, pero sí sabemos que la velocidad de circulación es 20. Entonces, lo que hacemos es, vamos a despejar en función de m, entonces lo que voy a pasar dividiendo ahora es esta b. Entonces, I por P o P por Q dijimos que era 100.000, a los 100.000 los divido por 20, que es la velocidad de circulación, y me da que la cantidad de dinero en esta economía es de 5.000. Por eso siempre está bueno que tengan a mano todas las fórmulas, porque a veces, no sé, en el ejercicio, no me acuerdo cómo son los ejercicios de la guía, pero capaz que justo se despeja siempre B, y en el ejercicio del parcial lo que no saben es M, pero es lo mismo, digamos, sabiendo la fórmula y teniendo una sola incógnita pueden despejar lo que les falte, ¿sí? Tranquilamente podría haber un ejercicio que el dato que falte sea M. Tienen información de velocidad de circulación del resto de las variables y le falta m. Y haciendo pasaje de término lo despejan. Bueno, entonces ahora esa m, que acá la vimos como cantidad de dinero, vieron que en el punto del programa se hablaba de distintas definiciones de oferta monetaria. Bueno, esa m es una definición de oferta monetaria, ¿sí? Monedas y billetes que hay en circulación en la economía. Pero después tenemos también lo que vamos a denominar M1, M2, M3. Bueno, pensé que tenía que significar cada uno. Entonces, M1 es las monedas y billetes en circulación de la economía más los depósitos en cuenta corriente, o pongan si quieren entre paréntesis, depósitos a la vista, ¿sí? Yo les digo depósitos a la vista porque a veces en los libros encuentran depósitos a la vista y por ahí no los asocian con los depósitos en cuenta corriente, ¿sí? Entonces, M1 básicamente es el efectivo
más los depósitos en cuenta corriente, ¿sí? Monedas y billetes más depósitos en cuenta corriente. Los depósitos en cuenta corriente, estas distintas definiciones de M1 que yo ahora les voy a ir diciendo, van de mayor a menor liquidez, ¿sí? Una característica que tienen los depósitos en cuenta corriente es que yo tengo una plata depositada en cuenta corriente, voy y cobro un cheque, ¿sí? O pago con un cheque y se cobra, ¿sí? Es altamente líquida. Después, cuando yo quiero darles la definición de M2, va a ser todo lo que ya tengo en M1, o sea, el efectivo, más los depósitos en cuenta corriente, pero en M2 le voy a agregar los depósitos en caja de ahorro, ¿sí? Y ahí obtengo M2. Los depósitos en caja de ahorro generan, por lo general, un interés, hay una tasa de interés muy baja, pero tienen la ventaja de que si yo tengo plata depositada en una caja de ahorro, puedo pagar con tarjeta de débito o retirar en el momento que yo quiera con la tarjeta 5.000 pesos, 2.000 pesos, lo que necesite, ¿sí? Y por último tengo M3, que es todo lo que puse en M2, o sea, efectivo, depósitos en cuenta corriente, depósitos en caja de ahorro, y acá le sumo los depósitos a plazo fijo, ¿sí? Los depósitos a plazo fijo pagan una tasa de interés muchísimo mayor a la que paga por tener la plata depositada en una caja de ahorro, pero son mucho menos líquidos, porque si yo hago un plazo fijo de 10.000 pesos a 90 días, por más que me surja una oportunidad o por más que los recontra necesite o lo que sea, tengo necesariamente que esperar que se cumpla ese plazo para poder disponer de ese depósito, ¿sí? Por eso les decía que de M1 a M2 a M3 vamos disminuyendo el nivel de liquidez, ¿sí? M1 es el más líquido, M3 es el menos líquido, justamente porque estos depósitos a plazo fijo me limitan. Yo puedo hacer un plazo fijo por 30 días, por 60, por, no sé, por un año, ¿sí? Pero por ese plazo no puedo disponer, pase lo que pase, de ese dinero. Entonces son las diferentes definiciones de oferta monetaria. Con la que nosotros vamos a trabajar es con esta M, que básicamente es el efectivo más los depósitos en cuenta corriente. Cualquier duda me interrumpe. Otro puntito del programa me habla de creación primaria y creación secundaria de dinero, ¿sí? Cuando hablo de creación primaria me estoy refiriendo a emisión, ¿sí?, de monedas y billetes. La emisión de monedas y billetes, por supuesto que es una decisión de política económica. El Banco Central estipula la magnitud, digamos, de esa emisión, y después, a través de la Casa de la Moneda, o en algunos periodos se han emitido billetes en el extranjero y demás, ¿sí? Entonces, eso se llama emisión de dinero o dinero primario. Pero también nosotros, en cuanto a dinero, las entidades financieras, o sea, los bancos privados, tienen un rol importante también en este mercado monetario. ¿A ustedes les parece que los bancos comerciales pueden crear dinero? No, hacen intermediarios nada más. Bien, bien, pero ¿qué pasa? Por supuesto que los bancos comerciales no tienen facultad para emitir billetes, ni mucho menos, o sea, eso desde ya que sí. Pero es una pregunta capciosa, porque a veces nosotros si les preguntamos si los bancos pueden crear dinero, sí pueden crear dinero, que es lo que vamos a ver ahora, pero por supuesto que no son nuevas monedas y billetes de curso legal que son emitidas por el sistema, digamos, correspondiente. Pero sí crean dinero porque una de las funciones principales de los bancos comerciales es tomar depósitos, si la gente hace depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorro, en plazo fijo, ¿sí? Entonces el banco toma ese depósito. Y a su vez con ese dinero
realiza préstamos, ¿sí? Entonces uno va al banco porque quiere cambiar el auto y el banco le da un préstamo, ¿sí? Una de las principales ganancias de los bancos comerciales es el spread o diferencia entre tasas, tasa activa y tasa pasiva. ¿Esto qué significa? Cuando yo hago un plazo fijo, el banco me paga una tasa del 37% anual, ¿sí? Pero si cualquiera de nosotros va a sacar un préstamo, ¿qué tasa les parece que nos van a cobrar? Y una superior. Una superior, sí, sin lugar a dudas. Toman los depósitos al 37% y vamos a suponer 65%, 70% o más, va a ser la tasa que me cobren cuando yo pido un préstamo, ¿sí? Entonces ahí hay una ganancia importante en los volúmenes que manejan los bancos. Entonces, a través de este sistema de préstamos, se hace como una creación secundaria, porque en vez de quedar, no sé, yo voy y deposito 1 millón de pesos en el banco, ¿no? A plazo fijo, por un año. En vez de quedar esa plata muerta ahí en el banco, con ese mismo dinero se realizan préstamos. Entonces la gente saca plata y con eso compra una computadora, cambia el auto, entonces es una manera de creación secundaria de dinero, ¿sí? Pero sí lo que tienen que tener en claro es que no es emisión de billetes y monedas, que está terminantemente prohibido, ¿sí? Pero sí se genera como una especie de creación de dinero secundaria, básicamente por esta intermediación de las entidades financieras. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, bueno, como para que se entienda un poco esto, cómo surge, y que seguramente de esto siempre hay ejercicios en el final o en el parcial, porque a veces como que se les complica un poco, entonces acá me interesa como hacer bien el cuadrito, que me pregunten todo lo que necesiten, pero que entiendan cómo es esta creación, porque por ahí se les va a decir, hay un nuevo depósito de tanta plata, cuánto dinero nuevo se genera, puedes saber cómo lo calculan o lo que sea. Entonces yo acá les armé un concepto importante que todavía no les expliqué, es el encaje legal o coeficiente de reservas, ¿sí? Bueno, les voy a explicar un poquito más de teoría como para que puedan entender mejor el ejemplo. Entonces nosotros por un lado tenemos los bancos comerciales, que vamos a ver qué funciones tienen y qué características, y por otro lado tenemos el Banco Central, ¿sí? El BCRA, yo lo separo completamente del resto de las entidades bancarias, porque tiene un objetivo y unas funciones y un sistema totalmente diferente al que tienen los bancos comerciales, ¿sí? El Banco Central es una entidad que depende del gobierno y no opera con particulares. ¿Sí? Cualquiera de nosotros puede ir al Banco Santander, al Banco ICBC y abrir una cuenta, depositar, averiguar por un préstamo, ver para una caja de seguridad, ¿sí? Pero al Banco Central nosotros no podemos ir y abrir cuenta o sacar un préstamo, ¿sí? Por eso, entre comillas, se llama que es un banco de bancos, ¿sí? No trabaja con particulares. Hay muchas características, pero por ahí no los quiero con tanta información, sino que prefiero que entiendan como lo más importante del Banco Central. El funcionamiento del Banco Central está regulado por estatutos y leyes, no es que tiene autonomía para hacer lo que quieran, y a su vez esas leyes y estatutos son aprobados por el gobierno. De hecho, un cierto número de ejecutivos y miembros del directorio los determina el gobierno nacional. Por supuesto que debe operar con transparencia y el objetivo, por ejemplo, los bancos comerciales, por supuesto que el objetivo es un fin de lucro, ¿sí? Quieren ganar plata. En cambio, el Banco Central no persigue un fin de lucro. ¿Puede ser que obtenga algún beneficio? Sí, porque vamos a ver que por razones muy particulares y excepcionales, puede llegar a tener que realizar préstamos a los bancos, ¿sí? Por alguna cuestión de liquidez que no puedan hacer frente, que sea transitoria o lo que fuera, como uno de los objetivos que tiene el BCRA
es justamente mantener la estabilidad del sistema financiero del país. Entonces puede financiar, en algunos casos excepcionales, y obviamente por esa financiación va a obtener un beneficio, ¿sí? Que lo va a volcar al fin común, porque no es el objetivo ese. Lo hace más que nada para mantener esa estabilidad en el sistema financiero que por otra cuestión. Como también vamos a ver que puede llegar a financiar al gobierno, dar un préstamo al gobierno y por supuesto también va a obtener algún retorno por ese préstamo. Pero la finalidad, Profe, sí, una pregunta. ¿Y es creación primaria el Banco Central? el Banco Central va a definir, por ejemplo, en base a cuestiones de política económica o lo que fuere, sí va a definir, por ejemplo, un incremento de la oferta monetaria, así que haya más monedas y billetes en circulación. Entonces, esa decisión es un monopolio del Banco Central, ¿sí? Decidir eso. Después lo hará a través de la Casa de la Moneda o como fuera, ¿sí? La emisión propiamente dicha de esos billetes, ¿sí? Pero eso sí depende exclusivamente del BCRA. Claro, y la creación secundaria sí sería de los bancos centrales, a donde va uno a sacar préstamos o lo que De fuere. los bancos comerciales, ¿sí? Esto es Banco Comerciales, claro. Central, bancos comerciales. Claro, y Claro. ahí, si bien se le llama teóricamente creación secundaria de dinero, cuando uno asocia creaciones como nuevas monedas y billetes. Lo que hacen los bancos comerciales, que ahora yo igual se los voy a explicar bien con un ejemplo para que quede más claro, para nada es crear nuevas monedas y billetes porque lo tiene prohibido, o sea, no se puede hacer eso. Pero por esta operatoria de depósitos préstamos, y obviamente porque están, digamos, hay una intermediación de las entidades financieras, surge una especie de creación de dinero secundario, pero que son los mismos billetes que los hacen circular para que la gente pueda realizar muchas más transacciones que si esa plata se la tuvieran que quedar depositada y no fuera prestable, ¿sí? Pero no son nuevas monedas y billetes. Claro, trabaja con lo que uno le da o lo que ya existe. Claro, con lo que ya existe, yo voy y deposito. En vez de quedar eso muerto ahí, te lo prestan a vos, al otro, al otro, al otro, y con esa plata se hacen operaciones que de otra manera, sin ese préstamo, por ahí la gente no puede acceder a cambiar el auto, a comprarse una computadora, ¿sí? Entonces, termina haciendo las veces de creación de dinero, pero secundario y no primario, que es un monopolio del Banco Central. Bueno, acá tenemos también que la misión principal que tiene el Banco Central justamente es esta: preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad del sistema financiero. Bueno, yo acá les puse algunas funciones: custodia y administra las reservas, que ahora vamos a ver qué son las reservas. Es el proveedor del dinero de curso legal, esto que hablábamos recién. Regula la cantidad de dinero. Vieron que nosotros vimos la política monetaria expansiva, aumentar la oferta monetaria, o sea, aumentar la cantidad de dinero que circula en la economía. Política monetaria restrictivo-contractiva, saco monedas y billetes de circulación y achico la cantidad de dinero. Es el responsable de las políticas monetaria, cambiaria y financiera. Y fíjense acá lo que yo les decía, es un prestamista de última instancia, ¿sí? Puede llegar a tener que financiar algún banco, y es más, este tipo de financiaciones tienen que ser transitorias y por razones sumamente fundadas, ¿sí? Si no se trata de que no financie a las entidades financieras, a los bancos comerciales. Bueno, es el encargado de aplicar la ley de entidades financieras, bueno, propender al desarrollo y buen funcionamiento del mercado de capitales, etcétera, etcétera. Pero básicamente estas son como las más importantes. Básicamente porque como se llama Banco Central, que no lo asocian o no confundan la misión o las funciones con los bancos comerciales, ¿sí? Bancos comerciales, por ahí para ustedes lo van a ver mucho más familiar, porque si bien hay bancos comerciales de capital nacional o mixto o privados, tenemos Banco Nación, Banco Provincia por un lado, Santander, ICBC, Banco Macro, sí, Banco de Galicia,
por ahí es mucho más familiar lo que pueden saber de funciones, objetivos de un banco comercial que por ahí del Banco Central. Y fíjense que el balance del Banco Central, o sea, el activo y el pasivo del Banco Central, está compuesto. El activo por oro y divisas. Divisas, estamos hablando de dólares, euros, ¿sí? Todo que tenga en su poder el Banco Central. Bueno, y pesos, por supuesto. Los créditos al gobierno, ¿sí? Si da un préstamo al gobierno, tiene un derecho a cobrar ese dinero que ha prestado al gobierno. Y redescuentos y adelantos a bancos, básicamente, o un préstamo que hace al banco, o un acuerdo de descubierto que le financia. En definitiva, no deja de ser un préstamo transitorio a algún banco comercial. Eso es el activo. El pasivo del Banco Central, fíjense que justamente es la circulación monetaria. Tanto monedas y billetes en manos del público, en manos de la gente, como monedas y billetes de los bancos comerciales, ¿sí? Esas monedas y billetes del público son pasivos para el Banco Central, que es quien respalda esa emisión de esos billetes y de esas monedas, y para el público va a ser activo, ¿sí? El dinero en efectivo, si ustedes vieron en Conta 1, caja y bancos, es un rubro del activo para las personas, ¿sí? Pero para el banco, que es el que emitió ese dinero y el que tiene que responder, lo ponemos en el pasivo, tanto del público como de los bancos. Y los bancos comerciales también tienen dinero, billetes y monedas que son activos de los bancos comerciales. Y esto que también es importante, depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, que tiene que ver con lo que yo ahora les voy a explicar de este proceso de creación de dinero. Como justamente uno de los objetivos fundamentales del BCRA es mantener esta estabilidad en el sistema financiero, para garantizar esto, no deja que el banco reciba 1 millón y preste el millón. Estipula un coeficiente de reservas o encaje legal, o sea, tiene varios sinónimos, que básicamente es decir, vamos a suponer un 20%, o un 30%, o un 15%, o un 40%, los bancos tienen que guardar bajo la forma de reservas, y el resto lo pueden prestar y hacer toda esa creación secundaria, bla, bla, bla. Con lo cual, eso que le obligan de cada depósito a guardar bajo la forma de reservas para asegurarse que cumple esa función, no lo tienen los bancos, que por ahí en el afán de ganar dinero terminan prestando más de la cuenta, ¿sí? Se lo hacen tener depositado en el Banco Central, ¿sí? A ese monto que surge de aplicar un coeficiente al monto de los depósitos. No se preocupen si por ahí no entienden mucho, con el ejemplo lo van a entender mucho mejor. Eso, Entonces, profe, sería como, por ejemplo, en las empresas que tienen los estatutos de que cuando tienen las utilidades reparten tanto y hay otra parte que va para la reserva legal o para los bien, bancos. Sería lo mismo. sí, y tiene que ver mucho con eso, porque de hecho hay un coeficiente, que es este coeficiente de reservas o encaje legal, que es el obligatorio, ¿sí? Si el Banco Central establece que ese coeficiente es del 20%, de cada depósito, el 20% lo guardan y lo custodia el Banco Central. Ahora, si el banco quiere además, puede establecer un coeficiente de reservas voluntario, ¿sí? Y decir, no, aparte de ese que me obligan, yo aparte voy a tener un 10% para estar tranquilo. Ese 10% es voluntario, también incide en todo este funcionamiento, pero ese que es voluntario lo va a manejar el banco comercial. El que necesitamos que esté bajo la custodia del BCRA es el legal, el que establece el Banco Central. Y por diferencia, obtengo el patrimonio neto del Banco Central. Entonces, fíjense, acá me interesa que les quede bien en claro, bien el Banco Central, ¿sí? Bien diferenciado de lo que es banco comercial. Banco comercial son establecimientos que, por supuesto, son debidamente autorizados por ley. No es que a mí se me ocurre alquilar un local y poner un banco en Cespeña con 2 pesos, no.
por supuesto que hay que cumplir muchos requisitos y demás, pero debidamente autorizados se establece el banco comercial. La actividad principal es recibir depósitos y efectuar préstamos, pero tienen muchas otras actividades, ¿sí? Bueno, ahora cada vez reciben menos pagos de servicios, pero bueno, también se pueden realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera, abrir a través de pagar un canon mensual una caja de seguridad para guardar valores o lo que se quiera guardar. Se asesora en cuanto a, muchas veces ofrecen los mismos bancos algún tipo de seguros de todo tipo, pero básicamente eso es el banco comercial. Bueno, funciones: procesar pagos, emitir chequeras, recibir depósitos, emitir resúmenes bancarios. Bueno, y en préstamo de dinero también hay como dos tipos de préstamos. O que uno gestione el préstamo y le dan el dinero, o muchas veces también se hace por descubierto, ¿sí? Las empresas, por ejemplo, operan con cuenta corriente. Entonces, por ahí la empresa no le entró un pago y justo tiene 100.000 pesos en la cuenta corriente y le entra un cheque de 120.000, ¿sí? Entonces, generalmente se hacen acuerdos de descubierto. Entonces, vamos a suponer, hasta 50.000 pesos el banco paga en descubierto. Entonces, si yo tengo 100.000 y me entra un cheque de 120.000, me lo cubre. Ahora, si me entra uno de 200.000, no, porque excede el límite de descubierto. Pero esos 20.000, en el caso del cheque de 120.000, esos 20.000 de descubierto es en definitiva 20.000 pesos que el banco me está financiando hasta que yo pueda cubrir ese descubierto en el banco. Sí. ¿Puede volver a repetir eso? Sí. Que a veces, sí, eso está bueno porque cuando ponemos el ejemplo de un préstamo es como que les queda mucho más claro, ¿sí? Uno va, saca el préstamo y demás. Pero otra forma de préstamo es también el descubierto o ese redescuento que veíamos que el Banco Central les puede hacer a los bancos comerciales, ¿sí? Este descubierto, sobre todo por ahí se da en el caso de empresas, ¿sí? Que a veces también por razones transitorias tienen algún bache, ¿sí? Porque pensaron que iban a cobrar una plata, se les demora. Entonces, generalmente las empresas hacen un acuerdo de descubierto en el banco, ¿sí? Presentan el balance, información, certificación contable, todo lo que fuera, y el banco le autoriza un descubierto de, por ejemplo, 50.000 pesos máximo, ¿sí? En función de qué tipo de empresa sea, la antigüedad y demás. Entonces, vamos a suponer que yo tengo en mi empresa 100.000 pesos en la cuenta corriente de la empresa. Y entra un cheque que yo emití hace 30 días de 120.000, ¿sí? Si yo no tuviera acuerdo de descubierto, ese cheque lo rechazan por sin fondos, ¿sí? Porque no hay fondos suficientes para hacer frente al pago de ese cheque. Pero si yo tengo un acuerdo de descubierto, si la empresa tiene un acuerdo de descubierto, vamos a suponer de 50.000 pesos, el banco va a pagar ese cheque de 120.000 pesos usando los 100.000 que hay en la cuenta y en descubierto pagando esos 20.000. Entonces, esos 20.000 de descubierto es un préstamo. El banco me está financiando 20.000 pesos por poquito tiempo, porque incluso la tasa de interés por ese descubierto es cara, entonces a las empresas les conviene siempre cubrir lo antes posible. Pero es la misma lógica en mercado monetario que un préstamo, ¿sí? Porque me está financiando esos 20.000. Tiene las mismas implicaciones que tiene si yo saco un préstamo de 20.000 pesos en el banco. O sea que no vas a obviamente devolver después 20.000 pesos, sino vas a tener un interés Sí, por ese descubierto. Sí, no es que el banco de bueno financia, no. El banco te va a financiar si el acuerdo de descubierto, o sea, si la empresa tiene ese acuerdo de descubierto, pero por supuesto que te va a cobrar un interés y cuanto más días perdure ese descubierto, más va a ser el interés que vas a tener que pagar. Bueno, después tenemos, bueno, lo de las cajas de seguridad, bueno, compra-venta de moneda extranjera, asesoramiento,
Y acá tenemos el balance de los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, dentro del activo de los bancos comerciales tenemos los préstamos que le hace a las personas, ¿sí? Vamos a suponer que todos nosotros sacábamos préstamos en los bancos comerciales, va a ser un activo para los bancos comerciales que tienen un derecho a cobrar esa plata que prestaron, y nosotros en nuestro balance lo vamos a reflejar en el pasivo, ¿sí? Como una obligación de pago. También los bancos comerciales realizan préstamos al gobierno, con lo cual también los préstamos que hagan al gobierno forman parte de su activo. Operaciones con el exterior, si por ejemplo, no sé, realizan un préstamo a China, por supuesto que también va a ser parte de su activo. Los billetes y monedas que sean propiedad de cada banco comercial. ¿Y vieron esos depósitos que nosotros teníamos en el pasivo del Banco Central? Van a estar en el activo de los bancos comerciales. Y el pasivo de los bancos comerciales es básicamente los depósitos en cuenta corriente y las obligaciones con el Banco Central. Si, por ejemplo, algún banco comercial tuvo que pedir una financiación al Banco Central y tienen que devolver esa plata, eso va a ser un pasivo del banco comercial. Profe, Profe, los Sí. billetes y monedas serían billetes y monedas propiedad del banco que tiene a disposición. Claro, vamos a suponer, el Banco Central emite 5.000 pesos entre monedas y billetes, ¿sí? Gran parte de eso lo va a tener el público, las personas, ¿sí? Va a ser activo de las personas, pasivo del Banco Central. Pero también una parte de esas monedas y billetes son propiedad de los bancos, porque los bancos también ganan dinero y tienen su caja, ¿sí? Claro. Entonces, es un activo, pero siempre estos billetes y monedas son las de los bancos comerciales, no las del público, Sí, sí. las de los bancos. profe, Sí. yo no entendí los depósitos en el Banco Central. ¿Por qué los Bien. hace el banco comercial? Perfecto. El banco comercial está obligado a mantener una parte de los depósitos que reciben bajo la forma de reservas. ¿Por qué? Porque como es tan importante mantener la estabilidad del sistema financiero, bancario, la confianza, bueno, ustedes por ahí son re jóvenes, pero deben haber escuchado cuando fue el corralito, la gente queriendo romper los bancos, le iban a devolver una cosa, le especificaron, ¿sí? Entonces es muy importante mantener estable el sistema. Entonces, como los bancos comerciales quieren obtener un fin de lucro, la lógica indica que si yo soy un banco comercial, yo todo lo que me depositan, que yo pago, por ejemplo, el 37% de plazo fijo, yo voy a querer prestar, si puedo, todo, porque voy a cobrar un 70%, ¿sí? Y muchas veces pasa que hay gente morosa, o que se atrasa, o incobrable, o no sé, que el banco tiene que arbitrar medidas judiciales y demás. Y la gente puede ser que la que depositó esa plata en algún momento quiera retirar esa plata. Entonces, el Banco Central tiene que garantizar que haya liquidez, que esté robusto el sistema financiero y que se pueda hacer frente a si por ahí la gente, no sé, en bandada quiere ir y sacar. Porque si yo presto todo, cuando todos quieran venir y quieran sacar, no puedo responder y se desestabiliza el sistema financiero. Entonces lo que establece también, por supuesto, acá se los explico simple, pero por supuesto que está todo pensado dependiendo de un montón de factores. Porque también conviene que el Banco Central fije un coeficiente de reservas. Cuanto más chico fije el coeficiente de reservas, se va a generar un efecto expansivo, un efecto que ahora vamos a ver, un efecto multiplicador, porque yo deposito, una fracción guarda, y cuanto menos guarde, más puede prestar y se puede generar esta creación de dinero secundario, ¿sí? Entonces, tengo que, en base a información estadística, a una serie de cuestiones, tengo que ver qué tasa fijo para que no sea lo suficiente baja como para que la gente quiera
retirar sus depósitos y el sistema colapse, pero tampoco que sea tan alta que no se genere este efecto expansivo de creación de dinero secundario. Pero va a fijar una tasa. Vamos a suponer que fija una tasa del 20%, de los bancos comerciales, por cada depósito que reciben 1.000, yo voy y deposito hoy 1.000 pesos, 200 pesos tiene que guardar bajo la forma de reservas. Sí o sí, porque es una ley que determine ese coeficiente. Entonces yo deposito 1.000, guarda 200 y 800, hasta 800 puede prestar. Pero esos 200, sí. Reservas en el Banco Central, ese dinero, esos 200 pesos tienen que ir al Banco Central como Claro, garantía, diríamos. tal cual. En realidad, tranquilamente lo podría tener el banco bajo la forma de reservas. Pero ¿qué pasa? El Banco Central, de lo que él tiene, puede garantizar, custodiar y ver que esté. Si lo tiene el Banco Comercial puede declarar que lo tiene y en el afán de obtener lucro, terminar prestándolo, ¿sí? Entonces, es del Banco Comercial, pero lo tiene que depositar en el Banco Central para que sea el custodio de esas reservas y garantizar que efectivamente se cumpla esta función, digamos, de que ese dinero esté para respaldar alguna extracción masiva de la gente, que por ahí por temor o lo que fuera, o por necesidad, retire los depósitos, ¿sí? Por eso están en el pasivo del Banco Central y en el activo de los bancos comerciales. Simplemente es tal cual como vos dijiste, a modo de garantía, ¿sí? De asegurarnos que realmente se cumpla esta reserva legal. Profe, dentro de los bancos comerciales entran lo que son, por ejemplo, Banco Galicia, Santander Río, Sí. o más que nada es para Banco Provincia, Nación. No, yo tengo por un lado BCRA, solito, ¿sí? Banco Central, como una entidad, banco de bancos, con todo lo que dijimos. Y por otro lado yo tengo todo lo que son bancos comerciales. Dentro de lo que son bancos comerciales, que a veces por ahí por eso se crea la confusión, yo puedo tener bancos que son de capitales nacionales, ¿sí? Como el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y puedo tener bancos que son completamente privados, Banco de Galicia, Banco Santander, Banco ICBC, y también puedo tener hasta un banco que sea mixto, una parte que sea propiedad del Estado y otra parte que sea capital privado, ¿sí? Pero todos son bancos comerciales, Nación, Provincia, ICBC, Macro, Galicia, todos. Perfecto. Profe, nos volvemos a conectar, queda un minuto. Sí, nos volvemos a conectar, así les paso un poco de fórmulas y demás. Creo que con un Zoom más terminamos de ver todo. Si quieren, para no arrancar con la parte de fórmulas, nos desconectamos y conectamos de nuevo. Dale, profe.